Bien, vamos a estudiar acerca de la ecuación de Bernoulli. Primeramente empezaremos con su definición. Nos dice que son ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden. Lo único que va a cambiar o que se va a diferenciar de ellas es que la variable dependiente estará elevado a un exponente n que tiene la siguiente forma. Como podemos ver, esta es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Lo único que se diferencia con Bernoulli es que va a existir la variable dependiente elevada a un exponente n, de donde n tiene que ser diferente de 0 y 1. ¿Por qué n tiene que ser diferente de 0 y 1? Porque si en el caso en que n fuese 0, ya estaríamos frente a una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. ¿Y qué pasaría si es que n vale 1? Ya estaríamos, o se aplicaría el método de variables separables. Bien, siguiendo dice que para poder resolver las ecuaciones de Bernoulli se va a realizar un cambio de variable con la única finalidad de convertir a la ecuación de Bernoulli en una ecuación diferencial de primer orden, pero ya estaría en función de un omega. Bien, el cambio de variable se realiza de la siguiente manera, que va a existir un omega igual a la variable dependiente elevado a la 1 menos n, menos el valor de n, y donde despejando y nos quedaría omega a la 1 sobre 1 menos n. Ahora vamos a derivar y omega con respecto a x. Derivando obtendríamos lo siguiente. Como sabemos por propiedad de derivada del exponente de una la derivada de un exponente se obtiene 1 sobre 1 menos n por omega elevado a la n por n menos 1 diferencial de omega con respecto a x. Bien, vamos a pasar a explicarles un ejercicio que hemos tomado del libro de dos ecuaciones diferenciales con Maple, del libro de Maple. Y lo vamos a trabajar acá en el Maple 8 porque nos facilita como podemos ver, las variables, las funciones, las derivadas, etcétera, ¿no? Bien, empecemos. Nos dan el siguiente ejercicio. Nos dice que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a 3x cuadrado sobre x al cubo más y más 1. Pero como podemos ver que va a ser un poco complicado trabajarlo de esa forma, por lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invertir la ecuación diferencial. Vamos a decir derivada de x con respecto a y va a ser igual x cubo más y más 1 sobre 3x al cuadrado. Bien, trabajándolo de esa forma nos facilitaría mucho más, ¿no? Porque podemos separar, ponerlos en fracciones homogéneas, por ejemplo, para tratar de despejar y darle la forma de Bernoulli, ¿no? Bien, vamos a pasar o vamos a separar toda esta fracción en fracciones homogéneas. Lo haremos de la siguiente manera. Vamos a copiar para ya no estar tipeando, ¿no? Entonces borramos esta parte y empezamos a ubicarnos. Nos quedaría x al cubo sobre 3x cuadrado más y sobre 3x cuadrado más 1 sobre 3x cuadrado. Bien, ahora vamos a tratar de reducir los que se pueden reducir y los que no, normal, ¿no? O agrupar los que tienen en común algo, ¿no? Bien, acá podemos simplificar x
x al cubo entre x cuadrado, se van a restar los exponentes, a bases iguales se restan los exponentes, y finalmente nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría x sobre 3 más, acá podemos agruparlo de la siguiente forma, podemos decir y más 1 sobre 3 y más 1 sobre 3 por el x al cuadrado que está en el denominador pasaría al numerador, pero con exponente negativo, x a la menos 2. Ahora vamos a tratar de darle la forma ya de lo que es las ecuaciones de Bernoulli, ¿no? Bien, como podemos notar, ya tenemos la forma de la ecuación de Bernoulli. Como podemos ver aquí, ¿no? Ya tenemos nuestro y', está el p de x, que en este caso el p de x nos representaría 1/3, y el q de x vendría a ser y más 1 sobre 3, y en este caso la variable dependiente ya no sería y, sino sería x, y el exponente sería menos 2. Bien, en este caso lo que vamos a realizar ahora es el cambio de variable. Vamos a hacer el cambio de variable. Muy bien, realizando el cambio de variable, vamos a buscar omega. Acá está. Omega sería igual. Omega va a ser igual en este caso la variable dependiente es x elevado a la 1 menos, sería menos, pero con el menos de acá del exponente sería menos por menos da más 2, y finalmente obtendríamos que esto va a ser igual a un x elevado al exponente x al cubo, ¿no? Bien, y si nosotros queremos, lo que vamos a hacer luego es despejar. Vamos a despejar x. Bien, al momento de despejar x nos quedaría de la siguiente forma. Nos quedaría que x va a ser igual a omega pero elevado a un exponente. Sería omega elevado a la, sería x al cubo, pasaría como 1/3, ¿no? Omega elevado a la 1/3. Bien, después de que hemos despejado x en función de omega, lo que vamos a hacer es derivar a x y omega, en función, la derivada de x y omega con respecto a y, y nos quedaría de la siguiente manera. Buscamos la derivada, en este caso está acá, ¿no? Buscamos en el centro. Tenemos, sería la derivada de x va a ser igual a la derivada de omega a la 1/3.
Bien, vamos a derivar derivada de x con respecto a y, ¿no? Derivada de x con respecto a y va a ser igual. Derivando esto nos quedaría 1/3 de omega de omega elevado al exponente 1/3 menos 1 nos quedaría menos 2/3 menos 2/3 derivada de omega con respecto a y, derivada de omega con respecto a y. Muy bien, ya hemos encontrado la derivada de x con respecto a y, pero en función de omega, ¿no? Lo que vamos a hacer a continuación es reemplazar derivada de x con respecto a y aquí, no, en la ecuación que obtuvimos al inicio, con la finalidad de que nos quede ya en función de omega y y. Bien, reemplazando nos quedaría de la siguiente manera: 1/3, reemplazamos esta ecuación en esta. Bueno, en este caso llamémoslo esta ecuación 1 y esto la ecuación 2. Entonces vamos a hacer reemplazando, vamos a poner en texto para poder hacerlo mejor. Reemplazando 2 en 1. Si nosotros reemplazamos 2 en 1 obtendremos lo siguiente: esto de acá, que sería acá, diferencial de x con respecto a y, como podemos ver acá, es esto, ¿no? 1/3 de omega elevado a menos 2/3, diferencial de omega con respecto a y. Ahora le restaremos menos x tercios, pero ¿cuánto es x? X es omega a la 1/3, por lo tanto nos quedaría menos omega menos omega elevado a la 1/3 sobre 3 y esto de acá nos va a dar igual a y más 1 sobre 3, todo esto por un x a la menos 2, pero ¿cuánto vale x? Omega a la 1/3, multiplicando por menos 2 nos quedaría omega a la menos 2/3, omega elevado a la menos 2/3. Muy bien, ya le hemos hecho el cambio respectivo. Ahora lo que vamos a hacer es tratar de despejar o dejar solamente libre el diferencial de omega con respecto a y, para así poder obtener ya una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Para ello vamos a multiplicamos todo esto, lo vamos a multiplicar por omega multiplicamos por, en este caso sería multiplicando por omega elevado a la 2/3, porque si multiplicamos con omega a la 2/3, esto nos quedaría omega a la 0 sería 1, omega a la 0 también sería 1, y acá tratamos de que nos quede solamente omega. Para ello vamos a borrar el signo menos. Ya bien, multiplicando nos quedaría de la siguiente forma:
nos quedaría un tercio diferencial de omega, un tercio más 2 tercios, 3 tercios, y esto nos quedaría simplemente omega sobre 3 por y más 1. Acá nos quedaría omega a la 0, que vendría a ser 1. Para ello vamos a borrar. Bien, nos ha quedado de esta manera, pero aún nos falta eliminar este 3. Por lo tanto le vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar la ecuación por 3. Si nosotros lo multiplicamos por 3, nos quedaría de la siguiente manera. Diferencial de omega con respecto a y, 3 por 1 tercio nos quedaría solamente diferencial de omega con respecto a y, menos omega entre 3 por 3, simplemente nos quedaría omega, más y más 1 entre 3 por 3, simplemente y más 1. Y ya podemos notar que tenemos una ecuación diferencial de primer orden lineal. Acá existe nuestra variable independiente, pero acá en este caso el p de y sería 1, acá nuestra variable dependiente, acá el q de y que vendría a ser y más 1. Esto es una ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Ecuación diferencial ordinaria lineal de primer orden. Muy bien, para resolver las ecuaciones diferenciales ordinarias lineales de primer orden se realiza o se va a encontrar un factor de integración. Vamos a encontrar el factor de integración. Muy bien, el factor de integración, llamémoslo fi, va a ser igual al épsilon elevado a la integral. Busquemos una integral elevado a la integral de, en este caso, desde el q del p de y, pero el p de y en este caso vale 1, por lo tanto simplemente nos quedaría 1 por la derivada, por el diferencial de y. Entonces esto va a ser igual, va a ser igual a épsilon elevado a la y. Pero notemos que acá sería menos 1, por diferencial de y nos quedaría épsilon a la menos y. Bien, una vez que hemos encontrado el factor de integración, multiplicamos a toda la ecuación diferencial de orden lineal, de primer orden, ¿no? Bien, multiplicando nos quedaría de la siguiente manera. Muy bien, ya lo hemos multiplicado y obtenemos de la siguiente manera, ¿no? Nos quedaría el épsilon a la menos y por el diferencial de omega con respecto a y, menos el épsilon a la menos y por omega, igual a épsilon a la menos y por y más 1. Pero si analizamos un poquito, podemos darnos cuenta que la primera parte, o todo lo que está del igual hacia la izquierda, nos representa la derivada de la variable dependiente y del factor de integración. Entonces diremos que esto de acá va a ser igual a la derivada del producto del factor de integración, que vendría a ser el épsilon a la menos y, pongamos un puntito que represente la multiplicación, por la variable dependiente, que en este caso es omega. Pero con respecto a y, ¿sí o no? Pero lo que vamos a hacer es pasar el diferencial de y
hacia el otro lado, porque si nos queda sobre todo esto sobre diferencial de y, yo no puede pasar a multiplicar para allá. Entonces vamos a poner igual, copiamos todo lo mismo, control V, pero acá ubicamos el diferencial de y. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar esta derivada, ¿no? ¿Sí o no? Lo que vamos a hacer para ello es integrar. Vamos a integrar a toda la ecuación diferencial. Muy bien. Acá está la integral. Tratamos de ubicar en el centro. Eliminamos todo esto. Nos quedaría, copiamos la primera parte. O todo. Control C, control V, pero acá también tiene que ir integral, integral de diferencial. Muy bien, ahora la integral por la derivada se van a simplificar, entonces nos quedaría finalmente que va a ser igual a todo lo de acá, ¿no? A la integral del épsilon nos quedaría. Muy bien, una vez que hemos llegado ahí, nos damos cuenta que tenemos la integral del épsilon a la menos y por y más 1 diferencial de y. Estamos frente a una integral que se puede resolver por el método de IPP. ¿Qué nos quiere decir IPP? Integración por partes. Vamos a tomar solamente esta parte desde la integral, a la cual a la primera parte le vamos a épsilon a la menos y le vamos a dar diferencial de v y y más 1 el mu1. Muy bien, vamos a buscar nuestras letras griegas, en este caso acá tenemos el mu, que va a ser igual a y más 1. Si derivamos eso, entonces derivada de mu va a ser igual a, simplemente la derivada de y con respecto a y es 1 y la derivada de una constante es 0, entonces nos quedaría derivada de y. Muy bien, ahora la otra parte que tenemos es e a la menos y diferencial de v va a ser igual, borramos esto, e a la menos y diferencial de y, en donde vamos a obtener que v va a ser igual a menos el épsilon a la menos y. Esa vendría a ser la derivada. Entonces, como sabemos, por integración por partes, nos va a quedar de la siguiente manera, ya reemplazando, nos quedaría, copiamos esto de acá, control V, esto de acá va a ser igual por... Bien, la integral nos representaría, sería el producto de u por v, en este caso sería el épsilon, el menos épsilon a la menos y multiplicado por y más 1, perdón, sí, por y más 1, menos la integral de u por v, pero acá tenemos menos, con el menos de la condición de la integración por partes, se haría más la integral de u de v por diferencial de u. En este caso sería simplemente el épsilon a la menos y, porque el menos, recuerden que lo multiplicamos por el menos de la ecuación o de lo que te dice, ¿no?, el método de integración por partes. Entonces me quedaría épsilon a la menos y, vamos a buscar una potencia, acá está el épsilon elevado a la menos y por diferencial de, por diferencial de u, pero ¿qué vendría a ser? Es diferencial de y. Entonces, sí, y nos quedaría, ¿no?, de la siguiente forma. Muy bien,
Muy bien, ahora, bueno, la integral de el epsilon a la menos y ya es conocida, ¿no? Entonces simplemente vamos a seguir resolviendo como está acá, bien fácil. Nos quedaría el epsilon menos y menos, también más la integral del epsilon a la menos y simplemente menos, me quedaría más, pero como la integral del epsilon a la menos y es menos, me quedaría menos epsilon a la menos y más una constante. Más una constante. Muy bien. Ahora lo que vamos a tratar de dejar solamente el valor de omega en un extremo y el e a la menos y pasar a dividir, ¿no? Entonces nos quedaría de la siguiente forma: omega va a ser igual e a la menos y. Al pasar a dividir con el e a la menos y se van a simplificarse, ¿no? Porque el e a la menos y, si es que lo paso al numerador, me pasaría con positivo. Entonces bases iguales suman exponentes, pero me quedaría menos y más y sería 0. Entonces simplemente me quedaría menos y menos 1 menos. De la misma forma pasa acá, ¿no? En la segunda parte tenemos el e a la menos y si este a la menos y lo paso al numerador, también me quedaría menos 1. Perdón, ya me puse el menos, ya. Más, bueno, en el caso de la constante, sí, ya no. Constante, bueno, me quedaría la constante multiplicado por el epsilon a la menos y. Muy bien, acá podemos sumar menos 1, menos 1, menos 2, pero también debemos reemplazar ya cuánto vale el valor de omega. Bien, vamos a regresar y buscarlo, ¿no? Bien, como podemos notar, aquí encontramos el valor de omega, que es x al cubo. Entonces lo reemplazamos al final. Omega es igual a x al cubo. X al cubo va a ser igual a menos y menos 2 más la constante por el epsilon a la menos y. Control V. Muy bien, y ya hemos encontrado nuestra respuesta, ¿no? Y si lo comparamos, tiene que ser la misma con la que nos da el libro. Tenemos x al cubo igual a menos y menos 2 más la constante por el epsilon a la menos y.